increíble, Señor. Así que ayúdanos a escuchar tu voz a través de Ernesto en esta mañana. Como te decía, Señor, recién, ayúdanos a ser oidores que apliquen tu palabra. Dale, Señor, palabra tuya a Ernesto, de modo tal que todo lo que ha preparado sea guiado por vos y todo lo que no ha preparado sea guiado por vos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Germán. Una cosita más. Germán me pidió que le ayude, entonces yo le voy a ayudar. El sábado parte la brigada médica para Taruca Pampa. Así que acá estamos con nuestros jefes, Ramiro y Ana Elisa. Yo sé que a ellos no les gusta que digamos, nosotros decimos que son nuestros jefes, porque ellos fueron la punta de lanza. Así que usted puede orar por este proyecto, es el sábado, salimos tempranito a la mañana, volvemos a la tarde. Y si alguno de ustedes quiere colaborar, tiene medicamentos para ofrendar, puede hacerlo. Si está trabajando en algún área de la salud y le interesa colaborar, bueno, ellos están aquí, Ramiro y Anita. Seguramente en la semana va a circular también un teléfono para que ustedes se pongan en contacto. Pueden venir. Ustedes saben que, entre otras cosas, por ejemplo, van maestras de niños. ¿Por qué? Porque mientras los médicos atendemos a los adultos, los niños tienen su pequeña escuelita bíblica, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez usted puede colaborar de alguna manera, será bienvenido. Por supuesto, decimos que es turismo con propósito esto, ¿no? Vamos a conocer Taruca Pampa y de paso servimos. Así que todo el que quiera, no se olvide y al final de la reunión charle con nuestros jefes. Y antes de comenzar la palabra, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? Quiero saberlo. Bienvenida. ¿Alguien más? Bienvenidos, los chicos acá, allá, bienvenido. ¿Alguien más que no veo? Bien, le damos un aplauso a las personas que nos visitan, les damos la bienvenida y queremos que se sientan cómodos entre nosotros. Muy bien, me gusta empezar hoy con una pregunta, para que usted la piense, porque es importante pensar. En un mundo donde cada vez nuestros cerebros son menos desafiados a pensar, es bueno tomarnos un minuto y pensar. Y la pregunta que tengo para vos, para usted en esta mañana es, ¿cuáles son tus verdades? ¿Cuáles son las verdades que sostienen tu vida a lo largo del tiempo? Porque todos tenemos nuestras verdades, ¿es así o no? Y esas verdades pueden ser verdades que nos favorecen, pero también pueden ser verdades que nos empobrecen, que nos hacen daño o que hacen daño a otros. Bueno, tenemos que evaluar cuáles son nuestras verdades. Y miren, a lo largo de la vida nosotros vamos cultivando, vamos organizando en nuestra mente verdades que después sostienen nuestra vida. Por ejemplo, ¿quién cuando era niño no creyó en los Reyes Magos? ¿Qué hacíamos nosotros cuando esperábamos el 6 de enero a la mañana que vengan los Reyes Magos? ¿Qué hacíamos? Poníamos los zapatitos en el patio, ¿qué más hacíamos? Poníamos agua para los camellos, cortábamos pasto y lo poníamos para que los camellos coman. Y cuando nos levantábamos el agua no estaba, el pasto tampoco, y había un regalo. Y nosotros crecimos con esa verdad. Mientras éramos niños, esa era nuestra verdad. Todos esperábamos los Reyes Magos el 6 de enero. Pero después cuando crecimos nos dimos cuenta que no era una verdad verdadera, era una verdad falsa. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los Reyes Magos? Nuestros padres que nos traían el regalo, ¿no? Y allí cambiamos, dejamos de lado esa verdad porque obviamente ya crecimos, nos dimos cuenta. Pero cuando fuimos adolescentes empezamos a tener otras verdades. Por ejemplo, una verdad típica, cuando yo fui adolescente y seguramente ustedes también, mis padres no saben nada, son antiguos. Y eso fue una verdad durante un tiempo, ¿no? Mis padres no saben nada, son antiguos, son chapados de lo antiguo, ya todo es moderno, hay nueva onda, nueva manera de ser, nueva manera de fluir, ya no saben nada. Hasta que después crecimos y nos dimos cuenta de que
esa era una verdad falsa en realidad, porque no era tan así como nosotros pensábamos, ¿no? Pero cuando somos adultos, muchas veces también acuñamos verdades. Por ejemplo, descubrimos filosofías. ¿Ah? No, a mí me encanta el existencialismo. ¿Ah? No sé si ustedes leyeron, a mí me tocó leer mucha filosofía. Me encanta el pensamiento de Platón, de Aristóteles, es lo máximo. Y tal vez te enrolaste en una ideología política. Cuando yo estaba en la facultad había muchas ideologías políticas. Y la pregunta frecuente era en qué línea política estabas adherido, ¿no? Y las personas que defendían decían, esto es lo máximo, el humanismo, me acuerdo que estaba de moda el humanismo es lo máximo, es lo nuevo, lo que va a cambiar el mundo. Pero bueno, después de un tiempo nos dimos cuenta de que no era así, ¿no? Pero tal vez nos enrolábamos en discusiones interminables a ver cuál ideología era mejor. Y por supuesto las ideologías van pasando, ¿no? Vienen un tiempo, se instalan, pasan, hasta que nos damos cuenta de que no era una verdad tan verdadera como nosotros pensamos. Pero cuando nos casamos, por ejemplo, otra vez ponemos a prueba nuestras verdades. ¿Por qué? Y bueno, porque le decimos a nuestro cónyuge, le tratamos de inculcar nuestras verdades acerca de la vida, cómo se debe vivir la vida, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva eso en la pareja? Nos lleva a discusiones. ¿Por qué? Porque el otro también tiene sus verdades, ¿o no? Y a veces queremos los dos imponer las verdades y bueno, se arman unas trifulcas interminables, defendemos nuestra verdad, ¿no? Y peleamos, queremos que el otro lo acepte, hasta que llega un momento donde nos damos cuenta de que defender esa verdad no tiene tanto sentido porque lo que es verdad para mí puede no serlo para mi esposa y viceversa. De hecho, no lo es, ¿no? Acerca de cómo tenemos que vivir la vida. Si tenemos hijos, ¿qué queremos hacer con ellos? Queremos inculcarles nuestras verdades, ¿no? Y bueno, a veces le inculcamos verdades buenas, como por ejemplo, una verdad buena es Jesús es el Hijo de Dios, Dios te ama, es una verdad impresionante, transformadora para la vida de un niño. Pero también hay otras verdades que a veces son traumáticas. Tal vez te fue mal en la vida y le decís a tu hijo, hijo, no confíes en nadie, porque a mí me fue mal. Entonces vos, por las dudas, no confíes en nadie. Y le inculcamos verdades que a veces son nefastas. Y a veces ni siquiera nos las cuestionamos. Seguimos viviendo así, con esas verdades. Y cuando somos ya, como dijo Germán, estamos en una edad madura, queremos a veces compartir nuestra verdad de la vida con cualquiera que nos quiera escuchar. Entonces, mirá, yo te voy a contar cómo es la vida. Y empezamos a derramar nuestra filosofía, nuestras verdades. Y a veces son verdades buenas y a veces no son tan buenas porque tal vez no hemos vivido bien. Tal vez hemos tenido muchas dificultades y esas dificultades nos han marcado, heridas que nos han lastimado, que nos han dejado huellas. Y le decimos al otro, vos tenés que vivir así porque mirá, a mí me fue así, esto me sirvió, no confiando en nadie, por ejemplo. Entonces vos no confíes en nadie por las dudas. Y así tenemos verdades. Hermanos, ¿cuántas verdades existen? Existen tantas verdades como personas hay en el planeta. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos nuestras propias verdades. Tenemos nuestras propias verdades. Todo lo que decimos, por ejemplo, ¿es verdad? No me den ninguna explicación. Todo lo que decimos es verdad. Y si hilamos fino, nos damos cuenta de que no siempre. Todo lo que creemos, aquello en lo que confiamos, ¿es verdadero? No, para mí, el dinero es lo máximo. Es lo que me da seguridad. Yo quiero que mi cuenta bancaria esté a full. ¿Por qué? Porque entonces ahí voy a estar tranquilo. Y no voy a estar ansioso y preocupado por el futuro. Y así tenemos verdades que cultivamos. No, yo no voy a hacerme amigo de nadie porque
he sido defraudado tantas veces que ahora quiero protegerme. Entonces voy a pensar en mí, primero en mí, más tarde en mí y el día de mañana también en mí. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie me lastime. Y esa verdad rige mi vida. Existen muchas verdades. Yo podría definir, tal vez para que nos pongamos un poquito de acuerdo, que hay 3 tipos de verdades. Están las verdades relativas. Las verdades relativas son aquellas verdades que cambian con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años se creyó que el planeta era plano, que la Tierra era plana, ¿no? Bueno, hay algunas personas que todavía defienden esa idea, pero durante muchos, hasta que la ciencia demostró que el planeta era redondo. Y obviamente eso fue un cambio en un paradigma y hubo que dejar de lado una verdad y aceptar otra verdad. Tal vez para nosotros es algo intrascendente, pero fue una verdad relativa. ¿Por qué? Porque después cambió con el tiempo. Una verdad relativa, qué sé yo, es la moda. Bueno, tenés que vestirte de tal manera, pero cuando pasa esa moda ya te vestís de otra. ¿Por qué? Porque esa era una verdad para otra época. Pero también hay verdades subjetivas. Para mí el mate es la mejor bebida que existe. Vayan a discutirle a un tomador de café. ¿Qué le va a decir el tomador de café? Y para mí no hay nada mejor que el café. Y así podemos encontrar muchas verdades que son subjetivas. Este estilo de música, la música clásica, para mí es la mejor música. Y bueno, va a venir algún defensor del reggaetón y me va a decir, no, para mí el reggaetón es lo mejor. Olvídate de la música clásica. Eso ya pasó de moda, nadie escucha música clásica hoy. Y así son verdades subjetivas, como yo decía recién. Yo no voy a confiar en nadie, es una verdad subjetiva para mí. Y depende pura y exclusivamente de mi manera de pensar. Pero hay también verdades absolutas. Por ejemplo, ¿quién discutiría la ley de la gravedad? ¿Es una verdad o no? Es una verdad científica, una verdad física. Si yo me subo a un primer piso y digo, yo no creo en la ley de la gravedad y me tiro del balcón, ¿qué me va a pasar? Me va a ir mal, porque es una verdad absoluta, no la puedo negar. No puedo hacer lo opuesto, pues me va a ir mal y voy a comprobar que es una ley que yo no puedo pasar por alto. Y así hay muchas verdades que son absolutas. Para un cristiano hay una verdad absoluta, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero para un creyente musulmán, su verdad va a ser otro. Para un creyente budista, su verdad va a ser otra. Y para nosotros esa verdad es absoluta. ¿Por qué? Porque somos cristianos, somos hijos de Dios y es lo que creemos. Ahora bien, ¿de dónde viene la palabra verdad? Y quiero hacer hincapié en esto. Ustedes saben que la palabra verdad viene del latín. Es una palabra que usamos, ¿no? Y significa lo verdadero, lo real y lo auténtico. Miren ustedes estas 3 palabritas. Lo verdadero. Ahora bien, probablemente lo que es verdadero para otra persona, para mí no lo sea. Por eso dijimos que hay varios tipos de verdades, ¿no? Verdades relativas, verdades subjetivas y verdades absolutas. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad para usted y para mí tiene el mismo efecto. ¿Es así o no? Entonces, la verdad es lo verdadero, es lo real y es lo auténtico. Ahora, miren ustedes, cuando Jesús estaba llegando ya al final de su vida y estaba muy cerca ya de ir a la cruz, un día se puso a orar. Y se puso a orar a su Padre Celestial. Y quiero que me acompañen a Juan capítulo 17, porque vamos a leer allí un fragmento de esta oración que hizo Jesús antes de ir a la cruz. Y en Juan 17, Jesús dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Está hablando de quién? De sus discípulos, de sus seguidores, de aquellos que habían puesto su fe en Jesús como el Hijo de Dios. Jesús todavía no había resucitado, o sea, ellos no tenían todavía el diario del lunes, nosotros ya lo tenemos, ¿no? Ellos no lo tenían, pero aún así
confiaban en Jesús y creían en Jesús. Y él le dice a su padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. Y él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Se acuerdan? Yo una vez estaba pensando en esto y les repito un pensamiento que tuve en algún momento. Vieron, por ahí los psiquiatras por ahí tenemos pensamientos locos por ahí, ¿no? Y por ahí se me ocurrió pensar, Señor, ¿por qué cuando nos convertimos, cuando recibimos a Cristo, no nos llevas al cielo directamente? ¿Para qué nos dejas aquí? ¿No sería más fácil? No tendríamos que luchar, no tendríamos que trabajar, tendríamos todo resuelto. Ahora, Jesús le dice a su padre, no ruego que los quites. ¿Por qué? Porque había un propósito en la vida de ellos, como hay un propósito para tu vida y para mi vida. Sino, dice, que los guardes del mal. Y esto no tiene solamente una connotación moral, que no pequen, que no se contaminen, sino tiene que ver con ¿qué? Con que sepamos elegir entre el bien y el mal, sepamos discriminar entre el bien y el mal. Sigue la palabra, versículo 16. No son del mundo, lo repite, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? No es que no somos seres humanos, no somos parte del sistema mundo, del sistema de pensamientos. La palabra que se usaba en la antigüedad para definir esto era cosmos. No somos parte de esta cosmovisión, de esta forma de ver la vida. Versículo 17 termina, bueno, no termina la oración, pero termina lo que vamos a leer hoy. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús acá? Jesús estaba anticipando a esa guerra de verdades que iba a venir, que ya existía en aquella época. Porque, ¿se acuerdan que los griegos, grandes cultores de la filosofía, vivían buscando la verdad? El apóstol Pablo, cuando va a una de las ciudades que él visita, dice, estaban todos buscando siempre cosas nuevas, nuevas creencias, nuevas maneras de pensar. Eran grandes amantes de la filosofía y el mundo antiguo estaba muy influido por el pensamiento griego, como también, por supuesto, los judíos estaban dominados por los romanos. Pero él dice, santifícalos en tu verdad. Y la santificación no tiene que ver con que yo haga algo bueno o algo malo, peque o no peque, solamente. Tiene que ver con eso, por supuesto. Pero sobre todo, ser santificados es ser apartados del mal. Pero, Señor, ¿cómo vamos a ser apartados del mal si vivimos imbuidos dentro de una cosmovisión? Porque usted y yo vivimos en el planeta Tierra, en Tucumán, ¿o no? Y usted y yo todos los días lucha ¿con qué? Con otro tipo de verdades. Con otro tipo de verdades que quieren instalarse en su mente. Con otro tipo de ideología que quieren entrar en su mente para que usted obre diferente. ¿Por qué? Porque hay poderes que luchan, que quieren llevar y conquistar nuestra mente. Si vos conquistás la mente, conquistás al individuo. No te hace falta meterlo en una cárcel. Conquistás su manera de pensar y listo. Ya lo tenés de esclavo. ¿Es así o no? Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos, y el ser humano en particular, es esclavo de una ideología? Es esclavo de una cosmovisión. Está adherido sin darse cuenta a una determinada manera de pensar. Y Jesús se da cuenta de esto y ora al Padre y dice, yo quiero que los guardes del mal. Yo quiero que ellos aprendan a decidir entre el bien y el mal. Que puedan convivir en el mundo y ser, como Jesús lo decía, sal y luz en el mundo. O sea, no que sean llevados, como también dice el apóstol, por cualquier tipo de doctrina. Porque, hermanos, toda la Biblia es una guerra donde lo que Dios quiere es transformar nuestra mente. Lo que Dios quiere es darnos una nueva manera de pensar, y esto lo dice el apóstol. Y aquí, hermanos, donde la palabra y la oración termina, dice, santifícalos en tu verdad, apártalos del mal. Podríamos traducirlo así también, en tu verdad, por tu verdad o a través de tu verdad. ¿De qué? ¿Qué es la verdad? Es lo verdadero, es lo real, es lo auténtico.
Entonces, lo que Jesús está diciendo es, yo quiero que los apartes del mal, pero de una manera que ellos puedan discriminar lo que está bien y lo que está mal. Y dice, ¿y cómo lo voy a hacer? A través de tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra es la verdad. Y no está diciendo simplemente, sí, es verdad y punto. Está diciendo, es también lo real. Ahora, ¿lo que vos vivís es real? ¿Lo que yo vivo todos los días es real? Sí, es real para mí. De la misma manera, la palabra es real en mi vida, como todos los hechos que yo vivo. Por supuesto, si esa palabra está dentro mío. Si esa palabra está ¿dónde? En mi mente. Entonces allí realmente va a tener un poder transformador. Entonces, esa palabra de verdad es la que nos separa de las mentiras y las verdades relativas del mundo. ¿Qué te dice el mundo? Bueno, hacete millonario porque si cultivás el dinero, matate trabajando porque si llenás tu cuenta bancaria, te compras varias casas, varios autos, vas a ser exitoso. Bueno, y así podríamos dar muchos ejemplos de lo que el sistema mundo te dice y me dice a mí. ¿Por qué? Porque quiere conquistar mi mente. Quiere que yo adhiera a esa verdad. Y tal vez es una verdad que yo la tengo porque mi viejo me lo enseñó y sigo viviendo en base a eso y me mato laburando y dejo de lado mi familia y dejo de lado mi matrimonio y pongo eso como la meta de mi vida. ¿Quién conquistó mi mente? Esa verdad. Ahora, Jesús, conociendo esto, dice, yo quiero santificarlos, quiero que ellos se aparten del mal sabiendo elegir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque no los puedo sacar del mundo, no los quiero sacar del mundo. Cuando ellos me conozcan, los voy a dejar en el mundo. ¿Para qué? Porque si ustedes siguen leyendo la oración, dice, pido también por los que van a creer en mí por la palabra ¿de quién? De ellos. Y ahí está el objetivo final, ¿no? Para que otros también crean por la palabra nuestra, por nuestra manera de vivir. Ahora bien, Jesús aquí declara algo tremendamente importante, hermano, para usted y para mí, que la palabra del Padre es verdad. Y quiero hacer hincapié en la palabra, no es un trabalenguas. La palabra significaba en el mundo antiguo y se usaba una palabra griega para describirla, que era la palabra logos. Ustedes saben que para nosotros la palabra ha perdido valor, ¿no? No tiene valor prácticamente. Es más, no le damos importancia a la palabra. Podemos mentir, podemos decir cosas falsas, y parece que no pasa nada. Pero el sentido que le daban los antiguos, por ejemplo, a la palabra logos, era el origen, la razón universal que gobierna el cosmos. ¿Recuerdan en Génesis, en el capítulo 1, cuando el escritor nos habla acerca de la creación? Dice textualmente, y dijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dijo, habló, emitió una palabra. Dijo, hagamos al hombre. Dijo, hagamos los animales, hagamos el mar, creemos la... ¿Y cuál es la diferencia con la palabra que nosotros hablamos? Le hemos perdido el sentido a esta palabra. ¿Por qué? Porque el logos es una palabra creadora. El logos es una palabra creativa. Nos demuestra que las palabras tienen un poder de crear cosas. Y si no, ponete a pensar cuando alguien te dijo algo que Bernabé nos decía esta mañana. Yo no sé si alguna vez te pasó. Alguien te dijo, vos sos un inútil, no servís para nada. ¿Cómo te pegó? ¿Cómo te pegó? ¿No te dolió? ¿No te hizo sentir mal? ¿No tuviste que luchar después para demostrar que no eras un inútil? Porque esa palabra tuvo el poder de crear un pensamiento en tu mente. ¿Es así o no? ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo conmigo? Más o menos me parece, ¿no? Fíjense cómo la palabra tiene un poder creativo. Y esto es lo que los antiguos entendían.
En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, pero también lo podríamos traducir de otra manera. En el principio era el logos. ¿Por qué? Porque el logos es una fuerza creadora, es una palabra creadora. No es simplemente algo que se dice y punto. Y como decimos nosotros, las palabras se las lleva el viento. Es mentira, las palabras no se las lleva el viento. Y las palabras tienen un poder creativo. Por eso Dios dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era... Entonces nos está diciendo, la palabra es Dios mismo. ¿Es así o no? Entonces cuando yo leo la palabra, cuando yo memorizo la palabra, cuando recuerdo la palabra, ¿quién está obrando creativamente en mi vida? Dios, tu Padre Celestial, Jesucristo, están obrando en tu mente. Esto es una cuestión bastante abstracta, estoy tratando de que lo entendamos de la manera más clara posible. Entonces el logos no es solo una palabra hablada, sino la manifestación de la vida de Dios, su verdad y su voluntad revelada en Jesús. Entonces la palabra tiene el poder de transformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra produce acción. Imagínense que estamos todos acá tranquilos y de repente alguien entra por la puerta diciendo fuego, fuego, fuego. ¿Qué hacemos nosotros? La palabra produce acción, ¿o no? La palabra produce acción. Entonces, mi palabra produce acción, tu palabra produce transformación. Ayer yo daba un ejemplo, después me lo cuestionaron, ¿no? Cuando empezó la guerra en Irán, ¿cómo nos afectó a nosotros? ¿Quién tiene vehículo acá? Y va al surtidor. ¿Qué pasó? Aumentó el precio del nafta, 23%. Ahora, y nosotros decimos, pero acá no hay escasez, al contrario, hay más bien una baja. Acabo de leer ayer, para mis detractores, ¿no?, que la demanda bajó un 18%. O sea, no es que hay más demanda, la gente dice, queremos más combustible, entonces ahí el combustible aumenta. No. Simplemente una noticia que nos llegó a través de los diarios, ¿qué provocó en nosotros? Que ahora paguemos el litro de la nafta mucho más caro. Entonces las palabras producen acciones, las palabras producen transformación. Las palabras, voy a usar un término científico, la palabra moldea tu cerebro. Moldea mi cerebro, lo hace funcionar de una manera. Si es una palabra creativa negativa, como la que yo les expliqué recién, si alguien te dice, mirá, vos no servís para nada, mejor que te mueras. Es una palabra creativa negativa. ¿Qué me va a producir? Y me voy a sentir mal. Y me voy a decaer anímicamente, no voy a tener ganas de empezar nada, porque voy a decir, y seguramente me va a ir mal, porque ya alguien me dijo eso, ¿no? Entonces, las palabras pueden ser palabras creativas que me hagan bien o que no, pero siempre cambia, siempre transforma, siempre modela, siempre. No hay opción. Por eso, cuando el escritor dice, tu palabra no vuelve vacía, está hablando de eso, siempre produce un efecto. Y esto es lo que estaba diciendo Jesús en la oración. El apóstol Pablo retoma la idea. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué decía eso el apóstol Pablo? Porque sabía que era una palabra creativa positiva. Por eso dice, cuanto más mi mente esté llena de la palabra de Dios, más positiva va a ser mi vida. No estoy diciendo que vas a ser rico, no te entusiasmes. Va a ser una vida con propósito, con sentido. ¿Por qué? Porque esa palabra transforma tu vida, moldea tu manera de vivir. Ahora, cuando hay desorden en mi vida, la palabra ordena mi vida. Yo a veces no sé qué hacer, digo, uy, ¿cómo hago? Me peleé con mi esposa, no sé si perdonarla o no perdonarla. La ofendí, no sé si pedirle perdón, me da vergüenza. ¿Qué voy a pensar? Entonces voy a la palabra. Y la palabra me dice, Ernesto, tenés que hacer esto.
Si querés que te vaya bien, tenés que hacer lo que yo te digo. Entonces la palabra expone nuestras verdades a la luz de la palabra de Dios. Podemos discernir, podemos entender. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense de nuevo la misma idea. No es una palabra que se la lleva el viento. ¿Por qué? Porque es una palabra de verdad, que habla de lo real, de lo auténtico, de lo verdadero. Y dice, es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, me hace entender a mí cuáles son los pensamientos y las intenciones de quién, del otro, de mí. Me hace una radiografía, me hace una tomografía, me hace una resonancia magnética espiritual. Me hace mirarme a mí mismo por dentro. ¿No? La palabra siempre produce cambio, siempre va a moldear, siempre va a cambiar. Ahora, ¿cómo influye ese logos, esa palabra verdadera del Padre en tu vida cotidiana y en mi vida cotidiana? Bueno, influye de muchas maneras. Por ejemplo, cuando tenés que tomar una decisión. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque a veces en la vida tenemos que tomar decisiones y realmente hay decisiones que son fáciles y hay otras decisiones que son difíciles. Me toca a veces, muchas veces acompañar a parejas que dicen, se me terminó el amor. Se nos terminó el amor, nos queremos separar, esto no va más. Y ahí tenés que tomar una decisión difícil. ¿Por qué? Porque tus sentimientos te dicen, se me terminó el amor. Ahora, la palabra ¿qué dice? El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Entonces lo que a mí me está pasando, si yo digo se terminó el amor, no se me terminó el amor. En todo caso, no estoy entendiendo yo lo que es el amor, que es otro problema. Porque la palabra es el amor verdadero, nunca deja de existir. Siempre existe. Entonces tengo que tomar una decisión cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy contrariado, y digo, Señor, esta decisión me cuesta tomarla. Me cuesta sentarme y decir, voy a seguir apostando por mi matrimonio. Voy a seguir cultivando mi relación con mis hijos, aunque mis hijos no anden bien. Voy a seguir tratando bien a mi jefe, aunque él no me trate bien. Porque, ¿qué te dice la cosmovisión mundana? Si te tratan mal, devuélvele por mal. ¿Es así o no? Ahora, ¿por qué me detengo en esto? Porque cuando la decisión te cuesta, es cuando verdaderamente tu cerebro está aprendiendo. Cuando la decisión te cuesta tomarla y cuando la entendés y a pesar de que tus emociones te dicen, Ernesto, andá para el otro lado, vos decís, voy a tomar la decisión basada en la palabra de Dios, aunque me cueste y me cuesta, entonces tu cerebro está trabajando y está aprendiendo. Ahora, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está mi mente? ¿En el pecho, en el pulmón? ¿Dónde está? ¿En el hígado? Está en tu cerebro. ¿Y sabes qué pasa? Cuando algo te cuesta y aprendes, tu cerebro madura. Tu cerebro aprende, tu cerebro se desarrolla. Y eso trae muchas connotaciones después. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas las neurohormonas que te causan el estrés, el famoso cortisol que ustedes habrán hablado, empieza a bajar cuando yo tomo una decisión favorable, acorde a la voluntad de Dios. Entonces empiezo a sentirme mejor. Digo, sí, Señor, qué bueno, ahora tengo paz porque tomé una decisión. Yo sé que todavía no veo los resultados. Todavía estamos distanciados con mi esposa. Todavía estamos medio tire y afloje. Pero yo ya estoy decidiendo trabajar ¿para qué? Para amar a mi esposa, aunque me cueste. Por eso, el amor es amor cuando te cuesta. Cuando vos das lo que te sobra, no es amor. El amor te tiene que costar, como le costó a Jesús, ¿o no? ¿Cuánto le costó a Jesús el amor? Su propia vida. No es una pavada. Entonces el amor te tiene que costar. Entonces cuando vos tomás una decisión por amor,
y te cuesta, tu cerebro empieza a crecer, a madurar, no en tamaño, si no seríamos todos cabezones, ¿no? Pero empieza a funcionar mejor, ¿no? Y empiezan a predominar algunas neurohormonas que te hacen sentirte más cercano al otro, que te hace sentirte más apegado al otro, que le da sentido a tu unión, a tu amistad, a tu relación de afecto con el otro. Y esto no es automático. Ustedes ven que para que la palabra haga ese efecto, yo tengo que tomar esa decisión, aunque me cueste y aunque mis emociones me digan toma otra. Pero cuando tomo esa decisión, algo empieza a transformarse. Entre otras cosas, tu cerebro empieza a funcionar de otra manera. ¿Cómo empieza a funcionar? Como Dios quiere que funcione. Como Dios lo creó para que funcione. Hermano, tu cerebro no ha sido creado para vivir sometido al estrés permanentemente. Y vos dirás, bueno, sí, pero la vida, la cosmovisión mundana, la vida en la que vivimos, no, nadie te somete, es mi elección. Es tu elección. Y es lo que Dios quiere como vivamos. Y hermanos, eso nos transforma. Romanos 12:2, el apóstol Pablo retoma esta idea y dice que Él quiere que no nos conformemos a este siglo, a esta cosmovisión humana que nos rodea, en la cual estamos metidos, sino que al ser santificados por la palabra, aprendamos a discernir entre el bien y el mal y a tomar buenas decisiones. Y dice, entonces nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y dónde está la mente? Está en tu cerebro. Entonces tenés que aprender a tomar buenas decisiones. Tengo que aprender a tomar buenas decisiones. ¿De dónde voy a tomar la verdad para mis decisiones? ¿De mi experiencia? ¿De lo que yo viví? ¿De lo que me hizo daño? ¿O la vamos a tomar de la palabra de verdad de nuestro Señor? Y ahí tenemos que decidir nosotros. Hermanos, nadie va a decidir por usted. Nadie va a decidir por mí, nadie va a decidir por vos. Tu vida es tuya. Tus decisiones son tuyas. Ahora, hay una cosa tremenda en esto, hay un secreto tremendo. Ustedes saben que la única fe, no quiero usar la palabra religión, la única fe en el mundo donde el Dios de esa fe pone algo en la vida de quienes confían en Él es la fe cristiana. Y ustedes dirán, ¿por qué? Sí, sabemos que el Espíritu Santo, perfecto, pero no solo el Espíritu Santo, Dios pone la palabra de verdad en tu mente. Dios pone la palabra de verdad en tu mente para que vos tengas cómo decidir y no adherirte a la cosmovisión mundana, para que no vivas en medio del estrés, de la vorágine y que te vaya mal. ¿Por qué? Porque si te adherís a la visión del mundo que te dice, si te peleas con tu esposo, búscate otro, si te peleas con tu esposa, búscate otro, rompé la relación, pasala bien vos, a buscar lo que te hace bien, te va mal o no. Nos va mal. Si seguimos la cosmovisión humana, y bueno, si podés evitar pagar la deuda, no la pagués, que se jorobe el otro. Vos zafá, total te quedás con más plata vos. Te va mal, nos va mal. Por eso es lo que Jesús quería decir. No solamente que las demás personas conozcan a Dios, sino que también nosotros podamos vivir de una manera diferente. Pero hermanos, podríamos hablar mucho más. ¿Cómo usamos nuestras palabras? Tus palabras tienen un poder creativo. ¿Cómo usás tus palabras? ¿Usás las palabras que has aprendido? Vos no vas a llegar nunca a nada, ¿no? Mirá que si te portás bien te voy a querer. Usamos las palabras a veces de una manera destructiva, pero el Señor nos enseña que la palabra es una palabra de verdad que tiene un poder creativo. Así podríamos estar toda la mañana, bueno, ya estamos cerca del mediodía, viendo cómo la palabra impacta en nosotros. Pero ya para ir terminando, hermano, te quiero dejar, así como empecé con una pregunta, te quiero hacer pensar en otra pregunta para terminar. Y quiero que te tomes unos
minutitos para pensar en esto. ¿Qué logos, qué palabra ordena tu vida? ¿Qué logos, qué palabra condiciona tu vida, domina tu vida? ¿Qué logos, qué palabra le da sentido a tu vida? Y es fácil decir la palabra de Dios. Lo difícil es cuando estamos en aprietos, en una situación difícil, recordar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cada domingo, cada vez que nos reunimos, cada vez que nos encontramos, por ejemplo, algo que nos contaba Bernabé hoy, cantamos, ¿no? Pero cuando cantamos, ¿a quién le cantamos? Al Señor, ¿no es cierto? ¿Y a quién más le canta usted? ¿A su vecino? No. ¿Sabe a quién le canta? A usted mismo. Porque cuando usted canta las canciones que cantamos, todas estas canciones están basadas en la palabra verdadera del Padre. ¿Es así o no? Entonces usted cuando canta recuerda. Cuando canta recuerda. Mi esposa tuvo un accidente. Se cayó, golpeó la cabeza contra una piedra, se le abrió una tremenda herida en la cabeza. Y ella me contaba que cuando tuvo esa herida, que fue una herida grave, dice, inmediatamente vino a mi mente una canción que decía, siempre te alabaré, aunque pase por pruebas, por una canción vieja, ¿no? Como nosotros, que somos un poquito viejitos ya. Aunque esté por pruebas, por dificultades, siempre te alabaré. Y esa canción vino a su mente. Entonces, cuando estamos en una situación difícil, ¿qué viene a tu mente? El rencor, lo voy a reventar, la voy a matar cuando pueda, le voy a hacer la vida imposible. ¿Qué viene a tu mente? Y ahí es cuando la palabra empieza a impactar de una manera profunda en tu vida. Y ahí es cuando vos tenés que tomar decisiones válidas, decisiones que van a ser trascendentes, porque no es lo mismo decir, bueno, yo hago la mía, total, ojos que no ven, corazón que no siente, o decido, voy a obrar conforme a la palabra, aunque me cueste, aunque me cueste. ¿Por qué? Porque cuando te cuesta, es porque entonces la palabra está transformando tu vida. Cuando no te cuesta, no hay ninguna transformación, quédate tranquilo. Cuando te cuesta, Dios te está transformando. La palabra de verdad está obrando en tu mente de una manera que te transforma. En Juan 8:31, Jesús le está hablando a los judíos que habían creído en Él. Y ustedes saben que los judíos tenían miles de verdades. Miles de verdades por tradición, por aprendizaje. Y ellos defendían esas verdades, ¿no? Por eso Jesús muchas veces se trenzaba en discusiones, ¿no?, con ellos, porque ellos defendían sus verdades. Juan 8:31, Jesús les dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, repitamos todos, en mi palabra, en mi logos. No en la palabra que entra por un oído y sale por el otro. En mi logos, en la palabra creativa, en la palabra que tiene poder, la palabra que transforma. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y termina, y conoceréis la verdad. No solamente lo que está bien y lo que está mal, también lo que es real. Porque cuando Dios dice, algo que Berna también nos decía hoy, ¿no?, el Señor cumplirá, terminará la obra que ha comenzado en mí. ¿Qué pensás en un momento difícil? Señor, ya te olvidaste de mí, porque la estoy pasando mal. Señor, ya yo no creo que vas a completar la obra en mí, ¿no?, porque me va de mal en peor, todo me sale mal. O pensamos, Señor, aunque esté pasando por un momento difícil, yo sé que vas a completar la obra en mí. Porque cuando estás en un momento difícil, la palabra viene a transformar tu vida. Esa palabra de verdad, esa palabra real, que te muestra tu realidad,
que te hace, que viene a tu mente cuando te sentís solo y recordás lo que el Señor dijo. Nunca te dejaré, ni nunca te desampararé. Y esa palabra transforma tu vida, te hace obrar distinto, te hace vivir distinto, te hace tener sensaciones, emociones diferentes. ¿Por qué? Porque empieza a transformar tu manera de pensar. Entonces creces. La palabra te sana. ¿Por qué te sana? Porque Jesús les dijo, mi paz les dejo. Mi paz se la doy. No como el mundo se la da. El mundo te hace creer que la paz es la ausencia de problemas. Viví tranquilo, entonces vas a vivir en paz. Eso no es paz. La palabra te sana cuando estás pasando por un momento difícil y recordás que el Señor es tu pastor y que nada te faltará. Entonces esa palabra tiene que transformar tu vida, tiene que transformar mi vida, no hay otra opción. Es lo que Dios quiere, es lo que Él anhela. Porque hermano, usted y yo estamos viviendo en un mundo absolutamente contrario a lo que Dios quiere. Esta cosmovisión donde usted y yo estamos viviendo está diseñado, y lo voy a decir con todas las letras, está diseñado para destruir tu identidad. Está diseñado para destruir tu matrimonio. Está diseñado para destruir tu familia. Está diseñado para destruir a tus hijos. Ahora el Señor dice, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso santifícalos, apártalos del mal. ¿A través de qué? A través de mí, de tu palabra, a través de tu logos. A través de esa palabra que tiene el poder de crear cosas nuevas en tu vida y en mi vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esta canción. Con los chicos nos van a acompañar. Mientras cantamos, pensá en esta pregunta, porque yo te dije que te iba a hacer una pregunta, ¿no? La hice, pero no te di tiempo de pensarla. Ahora quiero que tengas tiempo de pensarla. ¿Cuál es el logos que gobierna tu vida? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Padre, en esta mañana queremos darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque nos has dejado este tesoro precioso que es tu palabra. Gracias porque esa palabra de verdad es real, es auténtica, es verdadera. Gracias porque esa palabra de verdad quiere transformar mi vida continuamente. Gracias porque
me dejaste aquí en el mundo, aunque ya te conozco hace mucho tiempo, para seguir transformando mi mente, para seguir cambiando mi manera de pensar a través de conocer esa verdad a través de tu palabra. Gracias porque también muchas personas van a creer por esa palabra y su vida va a ser transformada. Padre, transforma continuamente, todos los días, nuestra vida. Cambia nuestra manera de pensar. Y Padre, en esta mañana queremos, delante tuyo, decidir aferrarnos a tu palabra para nuestra vida todos los días. Decidimos darle lugar a ese logos, a esa palabra creativa que va a condicionar nuestra vida, que va a cambiar nuestra vida, que va a modelar nuestra vida. Gracias, Padre, porque no nos has dejado solos, nos has dado tu Espíritu Santo y nos has dejado tu palabra. Porque sos un Dios que nos ama profundamente. Te agradecemos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias por su palabra. Y hablando de la palabra,